Bueno, para iniciar, quiero pedirle al hermano Denis que nos dirija en oración, pidiéndole al Señor su gracia, su misericordia y su amor para con esta clase. Ok, gracias por el privilegio. Dios les bendiga a todos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a decir, amado Dios que estás en el cielo, te damos honra, te damos gloria, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das, ya que no es casualidad, no es coincidencia, es parte de tu propósito para cada uno de nosotros que estemos aquí reunidos, aprendiendo más sobre tu palabra. Te pido que seas tú siempre, nos estés dando sabiduría, Señor, para formarnos como los líderes que necesita la obra, Padre, y así mentorear a otros, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Denis. Dios me lo bendiga. Bueno, nuevamente, buenas noches para todos, para los que no se habían unido, vuelvo y los saludo. Les estaba preguntando hace un momento cómo nos había ido un poco con las tareas que llevamos en curso y bueno, algunos alcanzaron a enviar la tarea número 1, otros estamos ahí en veremos, estamos orándole al Señor para que el Señor sea ahí obrando en gracia, en misericordia y en amor. Pero bueno, ahí estamos mirando. Eh, no se cuelguen para la tarea número 2. Recuerden que se cierra la tarea número 2 este domingo a medianoche. Así que no esperen hasta el domingo a las 11:53 de la noche para subir su tarea. Súbala el sábado y con eso usted se cerciora de que le va a quedar su tarea en la plataforma y pues no va a tener inconveniente alguno. Entonces, para que lo tengamos presente. También tenemos pendiente, obviamente, la tarea número 3, que esa ahorita en clase la vamos a estar mirando otra vez. Les traje un ejemplo para mostrarles un poquito de cómo sería. Y hoy a medianoche se cierra el examen también. Creo que sí, ese sí está habilitado hasta hoy. Así que si usted no lo ha hecho, mi hermano, no deje que pase el tiempo. Haga el examen apenas terminemos la clasecita. Recuerde que es con los temas de la semana 1 y de la semana 2. En ese orden de idea vamos a iniciar y bueno, quiero saber si hay alguien aquí del grupo número 2 que me diga para habilitarle para que comparta la exposición. Sí, pero tuvimos un inconveniente. El hermano que iba a subir la tarea, que es Cristian, se le inundó parte de su casa ahora en Costa Oh, Rica. Lo está contando. Creo que no se ha conectado a la clase tampoco. Ahora, los videos por separado sí los tenemos y con gusto los podemos pasar, pero ese es el único detalle que tenemos ahorita. ok. De hecho, Ah, me mandó fotos de su casa. Dios santo, qué difícil. Luego hay temporada de lluvias en Supongo. Centroamérica. Aquí en El Salvador no ha llovido, pero mis compañeros de Guatemala dicen que sí estaba lloviendo y él que me acaba de decir que estaba lloviendo, pero aquí Ok. ya comenzó el invierno, pero de mentiras, así de repente llueve y de repente no. Ah, Al quisiera menos por mi yo, casa, no sé cómo salen los demás. ya quisiera yo ese invierno de usted. Bueno, esto, Entonces, los tenemos separados, como le digo, pero no los tenemos, o sea, él los iba a unir y a subirlos a YouTube. Yo puedo subirlos en un rato, si comienza la clase y me da chance al final, yo los subo, ok, sin problema. vamos a hacer una cosa y ah, voy a entrar yo con con la temática y a ¿Ok? final de clase, entonces comparten los videos. Va, voy a comenzar a subirlos ahorita. Listo, Ok. gracias. Bueno, hermanos, entonces vamos a entrar. Ya hemos venido desarrollando varios temas interesantes. Estuvimos hablando acerca de la creación del universo. Bueno, primero iniciamos hablando así de la creación del universo, de la creación del hombre, el propósito de Dios, cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Y también estuvimos viendo el tema del pecado y cómo entre la creación y el tema del pecado hay como se entrelazan y se conectan lo uno con lo otro. Y precisamente hoy vamos a iniciar un nuevo tema, que es el tema de la cristología, que también tiene que ver mucho con lo que venimos hablando. Todos los temas que vamos a estar desarrollando precisamente en Teología 2 tienen un hilo conductor de cómo Dios crea la humanidad, crea un hombre a su imagen y semejanza. Este hombre, pues por desobedecer a Dios, cae en pecado y por causa del pecado se tiene que activar un plan redentor, pero ese plan se trabaja a través de Jesucristo, que es el que vamos a estar trabajando esta semana, y este plan es un plan de salvación, que es lo que vamos a estar desarrollando la próxima semana al hablar de la soteriología. A mí me emociona muchísimo estos dos temas porque son temas muy bonitos. La Biblia es totalmente cristocéntrica, habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Cristo. Creo que en Teología uno les había mencionado precisamente el tema de la Biblia. Estuvimos hablando de que en el Antiguo Testamento se nos habla de la preparación de la venida del Redentor, que en los Evangelios es la manifestación del Redentor, que en el libro de los Hechos es el mensaje del Redentor, en las cartas Paulinas es la explicación del mensaje, bueno, cartas Paulinas y generales es la explicación del mensaje del Redentor, y terminamos con Apocalipsis, que es la consumación de la obra del Redentor. Entonces, fíjese que la Biblia es totalmente cristocéntrica y nos habla de una manera espectacular de Cristo. Les voy a confesar algo y es que si hay algo, a mí me gusta hacer un plan de lectura de la Biblia de todo el año, también ya se los había mencionado, pero si hay algún libro al que yo llego y me da, no sé qué me pasa con este libro, me da como una pereza por todos los nombres y todo lo que nombran ahí, es el libro de Levíticos. Realmente durante muchos años para mí leer Levíticos era una cosa supremamente, perdónenme la expresión, pero un poquito aburridora por todos los nombres técnicos y porque hablaba de una cosa, de la otra, de sacrificios, de esto, de leyes, y a mí no me gusta o no me gustaba. Pero hace un par de años, hace como 3 años, tuve la oportunidad, sí, al inicio de la pandemia, antes de la pandemia tuve la oportunidad de estudiar Cristología en Levítico y de ahí para allá amo el libro de Levíticos porque nunca me había dado cuenta de cómo el libro de Levítico muestra toda la obra redentora de Jesucristo a través de las fiestas, a través de los sacrificios, a través de absolutamente todo. Entonces, es apasionante ver cómo la Biblia en todo su esplendor nos muestra a un Cristo que se humanó y se encarnó, se hizo hombre para traer vida y vida en abundancia. Por eso, cuando Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Y precisamente esa es la obra de Cristo aquí en la tierra, traer vida y traerla en abundancia. Así que es lo que vamos a estar estudiando esta semana. Es un tema muy complejo, el tema de la cristología. A rasgos generales, pues les voy a estar hablando un poco acerca de la humillación de Cristo, acerca de la unión hipostática de Cristo, de que Cristo fue 100% Dios, 100% hombre, y vamos a estar haciendo un paralelo o una comparación entre cómo se conecta la cristología con la escatología o escatología, que es la expresión correcta del estudio de los eventos futuros. Entonces, ya ese material está en la plataforma. Usted puede ver los videos, puede desarrollar. Les dejé materiales, unos videitos que encontré que son muy interesantes.
unos artículos, unos libros para leer, para que usted pueda aprender un poquito más, porque realmente es un tema muy, muy, muy grande que no podemos abarcarlo en en solo una semana. Así que traté de resumirlo lo más que pude y de darle los datos más importantes. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a darle introducción al tema de la cristología y para eso permítanme, les voy a compartir aquí pantalla. Recomendación importante, mis hermanos, no olviden ver los videos porque he notado que pues las vistas de los diferentes materiales han sido muy pocos y pues la idea es que ustedes puedan desarrollar cada uno de los materiales que yo les comparto para que así podamos avanzar en la temática. Entonces, vamos a introducirnos en la cristología y vamos a decir, bueno, vamos a iniciar diciendo que la cristología es la doctrina que estudia al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Redentor. Y el tema de la cristología se mueve en muchos ámbitos. ¿En cuáles ámbitos teológicos? ¿En cuáles? En el ámbito de la soteriología, es decir, en el estudio de la salvación, se mueve mucho porque obviamente él es el canal por en medio en que se da la salvación al mundo. Se mueve también en la amartología, que es la doctrina del estudio sobre el pecado, porque él es la solución al problema de la humanidad. Recuerden que yo les conté la semana pasada, cuando estudiamos el tema del pecado, les dije que a pesar de que el hombre ya había pecado, de que desobedecieron en el huerto del Edén, eh, el hecho de que Dios, número uno, hubiera matado a un animal y hubiera vestido a Adán y Eva, y número dos, los hubiera sacado del huerto del Edén, era porque Dios ya tenía un plan de contingencia desde la creación del hombre. Y les hablé un poco en uno de los videos de cómo la mujer y el hombre fueron creados de manera tan distintas y cómo la mujer tiene la habilidad o no sé cómo decirle, de poder llevar vida dentro de su ser y que todo hace parte del plan de salvación de Dios. Y de cómo el hecho de que Dios los hubiera sacado del huerto del Edén para tener un chance de salvarlos, eso fue una obra espectacular. Entonces, fíjese cómo el tema de la cristología también tiene que ver con el tema del pecado y el plan de Dios por salvar a la humanidad. Y también está en el tema de la escatología, que creo que es un tema que se desarrolla en Teología 3 o 4, que es el tema de los eventos futuros. Cómo la presencia de Cristo está ahí entretejida en los eventos futuros y qué eventos tienen que ver con el Israel y qué eventos tienen que ver con la iglesia y cómo Cristo está involucrado en todos estos eventos. Entonces, para tenerlo ahí presente, el tema de la cristología es el tema donde se estudia la doctrina del Hijo de Dios. En ese orden de ideas, debemos saber que Cristo eh, se presenta en cuatro, o sea, se manifiesta su relato en cuatro evangelios. Y la pregunta del millón es, ¿por qué hay cuatro evangelios que nos cuentan la misma historia? Y esto es muy importante porque no sé si de pronto alguno de sus chicos de exploradores o en algún hermano de la iglesia le ha preguntado en alguna oportunidad, hermano, pero ¿por qué hay cuatro evangelios que cuentan la misma historia de Jesús? Sí, otros con más detallitos, pero ¿por qué? Entonces, aquí viene la historia, porque estos cuatro evangelios tenían receptores diferentes y la manera de mostrar a Jesús era totalmente diferente. Entonces, tenemos al Evangelio de Mateo, que recuerden que Mateo era uno de los discípulos de Jesús y nos muestra a Jesucristo como rey. Y por eso es que vemos en
cuando Mateo nos muestra la genealogía de Jesucristo, nos la muestra desde David, porque nos muestra a ese rey, el cual se sentará en el trono de David, que es el pacto davídico que Dios hace con David, de que por generaciones su descendencia se sentará en el trono y se cumple en Jesucristo. Y este evangelio precisamente tiene un destinatario en particular, que son los judíos. Entonces, es tremendo porque recuerde que los judíos estaban esperando una promesa de un Salvador, de un Mesías que venía del linaje de David. Y este Salvador y este Mesías llegó y aún así los judíos no atendieron al mensaje o no atendieron a la voz de ese Mesías, de esa salvación, de ese Salvador y hasta el día de hoy todavía lo están esperando. Entonces, es un tema bastante interesante y complejo, pero Mateo nos muestra a Jesucristo como rey y su destinatario son los judíos. Por el otro lado, tenemos a Marcos, que este Marcos que escribió este libro no era discípulo de Jesús. Este Marcos fue el mismo Juan Marcos que tuvo problemas con Pablo porque era un muchacho que fue el primer viaje misionero y pues como se devolvió y a Pablo no le gustó cuando Bernabé quiso llevarlo al segundo viaje misionero, pues Pablo dijo, no, 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 es que si vuelve para atrás, conmigo no trabaja. Entonces, ahí se agarraron Pablo y Bernabé y decidieron, eh, dice, separar cobijas. Y en ese orden de ideas, pues decidieron separarse. Y entonces, Bernabé se fue con Marcos y Pablo se fue con Silas. Y Pablo, perdón, se fue con Silas y ahí desarrollaron sus viajes misioneros. Pero es el mismo Juan Marcos que más adelante Pablo le dice a Lucas que lo traiga porque le es necesario para el Evangelio. Entonces, no era un discípulo de Jesús, pero pues sí tenía un entorno con la gente cercana de Jesús. Y en su Evangelio nos muestra a Jesucristo como siervo y sus destinatarios precisamente son los romanos, porque se dice que Marcos en los últimos tiempos, en sus últimos años, se estableció en Roma, pues ante el deseo de Pablo de tenerlo allí, pero obviamente no alcanza a llegar, perdón, no fue Lucas, sino Timoteo. Timoteo no alcanza a llegar ni con lo que le había pedido Pablo, ni con Juan Marcos, pero allí se establecieron para seguir expandiendo el, el mensaje de salvación. Y nos muestra un Jesús siervo. Y es interesante porque este es el pasaje que nos muestra que Jesús, ese es el evangelio que nos muestra que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y, y qué bonito ver que el mismo Jesús nos dice que el que quiere ser primero tiene que ser siervo de sus hermanos. Entonces, es un mensaje que es muy importante para el evangelio hoy en día porque muchas personas quieren tener siervos, mas no ser siervos de sus hermanos. Por otro lado, tenemos a Lucas, que tampoco fue discípulo directo de Jesús, pero dicen algunos historiadores que Lucas sí conocía a Jesús, aunque no fue uno de los apóstoles, pero sí de pronto tuvo un acercamiento como discípulo de Jesús, no de los 12, pero sí como un discípulo de los 70, ya que Lucas muestra el relato del camino del Emaús, que es un relato que no está en los otros evangelios, y en este relato se habla en primera persona, y estábamos y vimos y caminábamos, entonces por eso muchos dicen que Lucas fue un discípulo de los 70, mas no fue un apóstol de los 12. Y este Lucas tiene como destinatario a los griegos y muestra a Jesús como el hombre perfecto. Para los griegos,
El hombre perfecto era aquel hombre que iba al gimnasio, que se ejercitaba, que tenía el mejor cuerpo, mejor dicho, que era el que a la vista de los demás se veía exorbitante y muy lindo y muy especial y muy de todo. Por eso en la cultura griega vemos que eran cuerpos tanto de los hombres como de las mujeres, cuerpos tremendos, porque eso era significado de un hombre perfecto. Mientras Lucas nos está mostrando al hombre perfecto, a Jesucristo. Y fíjense que yo quiero hacer un estudio acerca de la fuerza de Jesucristo, porque Jesús, aunque no se nos dice en ningún momento de que éste estuvo haciendo ejercicio y una cosa y la otra, pero para que Jesús cargara la cruz que él cargó, hasta el valle donde lo iban a crucificar, tuvo que ser un hombre muy ejercitado para poder sostenerla hasta el final del camino. Entonces, independientemente de que Jesús fuera fuerte o no, Lucas nos muestra un hombre perfecto en el cual no hay mancha alguna, en el cual es capaz de entregar todo por un montón de gente que ni siquiera tal vez ni le va a agradecer, tal vez ni lo van a conocer, pero que aún así lo es. Y por el otro lado tenemos a Juan, que Juan nos muestra a, a Jesús como Dios. Por eso es que comienza Juan capítulo 1 como en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Nos habla del verbo de la palabra, el cual era Dios y el cual es Jesucristo. Y sus destinatarios son la iglesia. La iglesia para que entienda que Jesús era 100%, fue 100, o bueno, es también 100% hombre, pero también fue 100% Dios, todo en todo momento. Ahora, hablemos de Jesús, el Jesús histórico. En los evangelios sinópticos, que cuáles son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. No sé si ustedes ya vieron evangelios sinópticos, creo que lo acabaron de ver, ¿cierto? Entonces, deben saber que los evangelios sinópticos eh, nacieron, obviamente, a raíz de las investigaciones de sus autores. También nació a raíz de el libro de Mateo, fue el primer evangelio sinóptico que se escribió. Perdón, Marcos fue el primer evangelio sinóptico que se escribió porque Marcos tiene que ver mucho con Pedro y Pedro estuvo ahí detrás de la escritura del Evangelio de Marcos, pero también hay un documento, el documento Q, que se usó para escribir los Evangelios sinópticos, que era un documento que contenía información acerca de Jesús. En estos Evangelios sinópticos se nos habla mucho acerca del Jesús histórico, de lo que hizo Jesús en la tierra, de los milagros que hizo, de cómo actuó, de cómo se manifestó, cómo anduvo en la tierra, de qué personas se rodeó. Nos habla un poco de su familia, se nos habla de que mm, María, obviamente su esposo José, murió y vemos a un Jesús que se encarga de su casa tras la muerte de su padre adoptivo, José. Vemos a un Jesús que también tenía hermanos, porque en el libro de Lucas se nos habla que Jesús tenía hermanos. Cuando se pregunta, ¿no es este los hermanos de aquel Galileo? Entonces Jesús tenía hermanos. Se nos habla un poco acerca de cómo fue su crecimiento, su niñez, su adultez, cómo inició su ministerio, cuál fue su recorrido. Estos evangelios siempre nos van a contar al Jesús histórico, mostrándonos desde estas tres diferentes formas, como rey, como siervo y como hombre perfecto. Mientras que el evangelio de Juan
las cartas paulinas, las cartas generales y el Apocalipsis nos hablan del Jesús teológico, el Jesús, el Salvador del mundo, el Dios que se hizo carne. Por eso es que Juan, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, no vemos a un Jesús, no nos muestran los milagros de Jesús, sino que nos muestra las señales de Jesús. En Juan se nos hablan de las señales, las 7 señales de Jesús, y cómo esas señales son el cumplimiento de la palabra dada en el Antiguo Testamento, que se cumplían en Jesús, diciendo que este era el Mesías, el Salvador del mundo. Lo mismo vemos en las cartas paulinas y en las cartas generales, cómo se comienza a desarrollar la teología acerca de Jesús, porque para esa época, 70 años después de Jesús, ya había ocurrido la diáspora, donde los judíos habían sido esparcidos en diferentes ciudades de alrededor, donde ya el, ¿cómo se llama? El templo había sido destruido, así que se comienza a expandir el evangelio, pero comienzan también a nacer nuevas creencias, como lo fue el gnosticismo, que decía que Jesús sí fue muy importante, un profeta, pero que este no era Dios, este era un hombre perfecto, un hombre escogido, mas no era Dios, y por eso es que vemos a un Juan que tiene que defender que Jesús sí era Dios. Y más adelante, precisamente en las cartas de Juan, vemos a un Juan que está allí eh, hablando en contra de esto del Dios perfecto, del Dios encarnado, del Dios de amor. Entonces, es una cosa tremenda. Lo mismo Pablo, en diferentes ocasiones comienza a defender la obra, la teología, el estudio, las enseñanzas de Jesucristo. Y es que eso ya no es contarnos la historia de Jesucristo, sino el mensaje de Jesucristo y cómo este mensaje puede transformar y trastornar las vidas de las personas. Entonces, es muy interesante ver cómo el Antiguo Testamento nos muestran a un Jesús histórico, pero también nos muestran a un Jesús teológico que vino para transformar la vida del mundo entero, no solo del pueblo de Israel, sino del mundo entero. Entonces, hasta aquí quiero preguntarles si tienen dudas. Esto es una pequeña introducción, igual esto ustedes en los videos van a encontrar mucha más información, pero quiero preguntar si alguno tiene dudas, si tiene alguna pregunta o algún aporte que quiera hacer. Silencio en la sala. Vale. Entonces voy a tomarme 10 minutitos, bueno, 15 minuticos antes de darle paso a sus compañeros para explicarles un poco el tema del trabajo teológico, que sé que para algunos ha causado como muchas preguntas, todavía están así como que no saben cómo avanzar, y entonces les voy a dar indicaciones nuevamente para que lo puedan tener a la mano. Entonces, el estudio teológico va a tener 7 pasos. Paso número 1 son esas hojas de presentación donde usted pone sus datos. Eh, a mí no me gusta imponerles, van a usar normas APA o no, como ustedes lo quieran hacer. La idea es que quede un trabajo serio, chévere, pero que tampoco sea complicado. Entonces, usted hace sus hojas de presentación, si usted quiere ponerle objetivos y todo eso, ya es problema suyo. Yo no se lo estoy pidiendo, solo que tenga sus datos, que tenga los datos del instituto y la fecha y a quién se lo va a presentar y ya. Pero sí les voy a pedir que en el paso número 2 hagan una introducción. Y en esta introducción pongan, eh, eh, introduzcan valga la redundancia de la palabra,
introduzcan qué es lo que están haciendo y con qué propósito lo están haciendo. Obviamente no vaya a poner, pues, ¿cuál es el propósito que tenemos con esto? Que la maestra nos ponga un 10. No, eso no, ese propósito no vale. Sino, ¿a qué queremos llegar con este trabajo? ¿En qué le va a servir a usted el desarrollar este trabajo teológico sobre la justificación en Romanos? Ahora, el paso número 3, en una hojita número 3, en una tercera hoja, usted va a poner la definición etimológica de justificación. ¿Qué es etimológica? Es la raíz, el inicio, porque ¿cuál es la raíz de esa palabra? El significado original de esa palabra. Entonces usted va a tener que ir a un diccionario bíblico y buscar justificación en el griego, cuál es su raíz, qué significado tiene, qué propósito, qué significaba en el libro de Romanos, qué significaba en la antigüedad. Entonces, para que podamos tener un contexto de del tema de la justificación. Entonces, la definición etimológica de la palabra justificación. Y usted abajito como un plus, pues puede ponerle la definición que tenemos hoy en día de la palabra justificación. Ahora, eso es súper sencillito. Esos tres primeros pasos son, diríamos aquí en Colombia, breves, fáciles de sacar. Vamos al paso número 4. Que usted tiene que investigar. Y entonces tiene que investigar qué, cómo se aplica la justificación en las diferentes religiones del mundo. Aquí yo les puse 6 religiones, que es lo mínimo que usted debe poner. Pero si usted quiere poner más religiones, lo pueden hacer. Menos no pueden tener. Tienen que tener como base mínimo estas 6 religiones. Entonces, ¿cómo se justifica el hombre en el Islam? No que en el Islam el hombre se justifica a través de sus obras y de su sacrificio y de esto y aquello. Usted va a investigar cómo se hace y obviamente pues lo va a escribir. ¿Cómo se justifica el hombre en el judaísmo, en el hinduismo, en el budismo, en el catolicismo y en el mormonismo? Son estas 6 básicas, pero usted puede, si quiere, incluir el taoísmo, puede incluir en los testigos de Jehová cómo se justifica el hombre, cómo se justifica el hombre en la nueva era. Todo lo que usted quiera poner es válido y son puntos extras que usted puede ganar en su trabajo. Pero como mínimo, estas 6 religiones. ¿Preguntas hasta aquí? Sobre todo de cómo es la justificación en estas diferentes religiones. ¿No? Bueno, ahora, ¿alguien va a hablar? Hola, hola. Yo quería preguntar, pero me escucha, sí. Sí, 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 hermano Josué. En esta parte de el número 4, ¿a cuántas páginas más o menos se deberían de ir, más o menos, para no exceder, no poner muy poquito? Pues usted, ahí sí ya se los dejo a cada uno. Yo les dije que mínimo el trabajo entre todo tiene que tener 20 páginas. Es lo mínimo que todos los trabajos tienen que tener. Entonces usted lo divide, obviamente, pues en las citas les va a salir varias páginas y entonces usted más o menos ve cuánto le hace falta por llenar, pero mínimo tienen que tener 20. De ahí para allá, todo lo que ustedes quieran tener y el trabajo que le quieran poner a la maestra para que lea todo, todo lo que ustedes investigaron. Ahora, número 5, vamos a mirar la justificación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo nos dice o qué nos dice la Biblia acerca de la justificación del hombre en el Antiguo Testamento? Entonces, para eso también tenemos que investigar cómo se justificaba o qué nos habla la palabra acerca del tema de la justificación en el Antiguo Testamento. Entonces, usted tiene que hablar un poquito acerca de la ley y cómo el hombre
se justificaba a través de ella, y si no cumplía, entonces a través de los sacrificios de los animales, y bueno, bla, 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 usted investiga. Y ya cómo se plantea la justificación del hombre en el Nuevo Testamento. Es una cosa totalmente diferente al Antiguo Testamento, y obviamente pues usted tiene que hablar de qué nos dice de cómo es la justificación del hombre. ¿Preguntas sobre este punto? ¿Preocupados? No se preocupe. Todavía quedan 2 semanas. Hermano Wilfrido, pregunte o aporte. Sí, hermana, Dios le bendiga. Quería preguntar si en el punto 5 vamos a poner citas bíblicas de la justificación, haciendo la comparación entre ambos o solamente en la explicación. Lo pueden hacer, no, no es una camisa ahí que usted tenga que poner, de fuerza que usted tenga que poner una cita, no, pero sería bueno que sostenga su argumento o lo que usted está explicando. Sería lo esencial, sería lo mejor, pero no es una camisa de fuerza que lo ponga. ¿Alguna otra pregunta? No, bien hasta ahí. Ahora, vamos al paso que creo que es donde todos están un poquito confundidos, que es con las citas de justificación en Romanos y el bosquejo. Entonces, ¿cómo va el tema de las citas de la justificación en Romanos? Aquí les tengo un ejemplo. Entonces, usted en una hoja aparte, entonces se va a poner citas. Y usted pone la cita, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, aquí no puedo ver acá, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted no tiene que poner explicaciones de nada, usted encuentra que ahí hay 2 palabras, justicia y justo. Si usted quiere poner ahí abajito las 2 palabras que hay, lo puede hacer, pero si lo pone así, está perfecto, lo puede señalar, lo puede poner en negrilla, pero la idea es que vaya la cita, la referencia y la cita ahí puesta en su trabajo. Eso es todo lo que tienen que hacer con las citas. Todas las que digan, tengan la palabra justificación, justicia, justo, justificado y sus derivados, que tengan que ver con justificación o justicia. ¿Preguntas sobre el tema de las citas? Yo, hermana, una pregunta. Dígame, hermano Josué. Yo he estado buscando, comenzar en algunos capítulos y he encontrado palabras así como juzgar, así cuando dice como juzgas, justo, todas esas las tenemos que agregar, ¿verdad? Todas esas sí, porque son sinónimos de justificación y justicia. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a explicar lo del tema del bosquejo y se los voy a explicar con un trabajo teológico que hice yo de Gálatas. Así que déjenme, yo les comparto aquí. En un minuto. Hey, ahí lo ven, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí yo tengo los últimos 2 puntos del trabajo teológico, que son las citas y que son el tema del bosquejo. Aquí yo lo organicé eh, para que pudiera organizar el bosquejo, pero ustedes lo van a hacer como ya se los mencioné anteriormente, el tema de las citas, donde pone la cita completa y señala o escribe en la parte de abajo cuáles son las 2 referencias. Pero aquí yo tengo todas las citas que hablan de Jesucristo en Gálatas, perdón. Hablan de Jesucristo en Gálatas. Entonces fueron todas estas citas bíblicas las que yo encontré. Y en base a esas citas bíblicas, en base a esas citas bíblicas, organicé el bosquejo. Hice un bosquejo teológico de Cristo
en Gálatas. Usted va a hacer un bosquejo teológico de la justificación en Romanos. Entonces, yo lo que hice fue, a medida que fui sacando las citas bíblicas, pues miré qué ejes temáticos por bloques tenían esas citas bíblicas. Si se dieron cuenta, yo les puse colorcitos, pues para saber el hilo conductor que tenían las citas y cuándo la una tenía que ver con la otra y cuándo ya cambiaban de tema. Y en base a eso, desarrollé mi bosquejo. Entonces encontré el punto número 1, que es el saludo que hace Pablo, y puse que es el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, y eso tiene subtemas, que son todos mis textos bíblicos que encontré. Entonces hablo de Jesucristo resucitado, otorga apostolado a Pablo, 1:1, el capítulo 1, versículo 1. Cristo imparte gracia y paz, capítulo 1 y versículo 3. Cristo se entregó por nuestros pecados, capítulo 1, versículo 4. Y Cristo es merecedor de toda honra, capítulo 1, versículo 5. Saqué el segundo eje temático que yo encontré en Gálatas, el Evangelio de Jesucristo, que va del capítulo 1, versículo 7, al capítulo 1, versículo 22. Entonces, el Evangelio solo se trata de Cristo. 1:7. Hemos sido llamados a servir a Cristo. 1:10. Jesucristo ha revelado su evangelio a Pablo. 1:12. Jesucristo es revelación de Dios en la tierra. 1:16. El crecimiento del evangelio de Cristo en Judea. 1:22. Luego viene mi tercer eje temático que encontré en Gálatas acerca de Cristo, la justificación de Cristo, que va del capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 13. Entonces, el primer subtema, somos en Cristo, solo en Cristo tenemos libertad. 2:4, somos justificados a través de la fe en Cristo. 2:16, la invalidez de la justificación por las obras de la ley. 2:17, justificados para vivir juntamente con Cristo. 2:20, las obras de la ley invalidan el sacrificio de Cristo. 2:21, los Gálatas ya conocían esta verdad. 3:1, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. 3:13. Entonces, si usted se fija, cada uno de los versículos donde yo encontré la palabra de Jesucristo, Jesús y demás, en Gálatas es un subtema. Y lo que yo hice fue organizarlo por bloques de ejes temáticos generales. ¿Sí me hago entender? Pregunto. Yo prefiero que pregunten y vuelvo y lo explico. Sí, es un bosquejo entonces lo que tenemos que hacer sobre el libro. Perfecto. Sí, exacto. Yo lo que no quiero es un bosquejo de prédica. Sí, correcto, Sí, exacto. Sino es un correcto. bosquejo con todas las citas Sí. bíblicas que ustedes encontraron, a las que ustedes los van a dividir por bloques de ejes temáticos y le van a dar un tema a cada uno. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio con el tema de Romanos. Entonces, digamos que yo el primer tema o el primer eje temático que le pongo a Romanos es el Evangelio de la Justificación. Es mi primer eje temático. El Evangelio de la Justificación que va del capítulo 1, versículo 1 al 2, algo. Y entonces, si yo tengo este capítulo, este versículo de Romanos 1:17, que dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, creo que no están viendo la diapositiva, ¿cierto? Esperen. Sí, se veía, hermano. Ah, bueno, ¿Sí? no, mirábamos el documento de Word. Sí, sí, ok, ok. Esta. Entonces, sí, en mi primer tema general es el Evangelio de la Justicia. Y mi primer subtema sería Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio de la Justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá.
Yo no voy a poner la cita bíblica como subtema, sino que voy a poner una pequeña frase sobre esto. Entonces voy a poner, el Evangelio de justicia se revela por fe y para fe. Punto. 1:17, para hacerlo más corto, obviamente. O si quiero poner más el justo por fe vivirá, 1:17. Y así comienzo a desarrollar todas las citas que yo encontré, separándola por ejes temáticos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con el bosquejo. Igual a medida que ustedes los vayan a desarrollar durante esta semana y tienen preguntas o tienen consultas, si ustedes ya tienen las citas bíblicas y ya han mirado algunos bloques temáticos y quieren consultarlo y quieren mirarlo conmigo, con mucho gusto me lo pueden mandar y lo podemos hacer. Perdónenme si yo les contesto en las madrugadas, pero es que yo también trabajo secularmente para una empresa a la que me levanto, trabajo en las madrugadas y por eso es que a veces les contesto en las madrugadas, más no les contesto en las noches, por lo que me acuesto muy temprano para poder madrugar. Pero de que les contesto, les contesto. Entonces, si ustedes tienen dudas, preguntas o quieren que lo revisemos junto, con mucho gusto lo podemos hacer. ¿Listo? ¿Bien? Igual ya les voy a subir las diapositivas de esta clase para que ustedes puedan tener ahí los pasos que vamos a tener para el estudio teológico. Ahora sí, hermano Giovanni, le voy a dar estos 10 minuticos que quedan para la exposición del grupo número 4. Número 2, perdón. Hermano Giovanni. Perdón, yo sí le escucho, estaba hablándole, perdón. Le Vale, decía vale. si ya me dio poder compartir. Sí, sí, sí. Ok, un momentito. Aquí está, listo. Bueno, antes que nada, las disculpas del caso. Fue un tema que se nos escapó de control y no, todavía no puedo compartir. Déjame un segundo. Sí, todavía no puedo compartir. A ver, espérame un segundo, a ver. Ujú. Ya puedo. Ahora sí. Ujú. Listo, me cuentan si hay en pantalla. De ahí sí, hermano. Ok, ahora me dicen si escuchan. Un momento. Te escuchamos a Sí, vos. un momento. Dios les bendiga. Vamos a hablar del libro de Génesis, capítulo 3 y capítulo 4. En el capítulo 3 encontramos la desobediencia del hombre, ¿verdad? Donde encontramos como la serpiente, que era el animal más astuto, que encontramos y también le habla a la mujer esta serpiente, donde le quiere hacer ver, ¿verdad?, de que puede comer de toda la fruta del huerto del Edén. Pero ya la mujer ya le había dicho Dios en el capítulo 2, le dijo de que ciertamente que no debe de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, dice, porque el día que él comiera ciertamente morirás. Pero sin embargo la serpiente le hace ver y le dice, no, si no morirás, le dice claramente. Y le hace caso, bueno, en ese caso a la serpiente y no a Dios. Por eso se habla bien claramente de la desobediencia. Viene Eva y come este fruto, y ahí se encontraba también Adán, porque cercamente le dijo, ¿verdad? También le compartió de este fruto y ambos comieron. Entonces, Dios ve
que, que desobedeció, porque le habla a Adán y Adán no se encontraba, no acudía al llamado de Dios. Entonces en ese momento que Dios le llamó, se le presentó y le dice, ¿por qué no venías? Me encontraba desnudo y me dio pena venir. Entonces, ¿por qué se dio cuenta él que estaba desnudo y antes andaba así y no había ninguna pena? Entonces es por eso, porque ya habían nacido la desobediencia. Entonces es donde ellos hacen de las vueltas, hacen para taparse sus partes de su cuerpo. Entonces encontramos también que es donde también ellos son como castigo, ¿verdad? De la desobediencia, donde Dios le dice, ¿verdad? Que pondré enemistad entre ti y la mujer. También donde le dice también a Eva, ¿verdad? Que va a tener sus hijos con dolor. Y ellos son echados fuera del huerto del Edén y Dios pone querubín, y dice, con espadas encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida y para que ellos también, la humanidad continuara su reproducción. También vamos a hablar brevemente del capítulo 4, donde sale Caín y Abel, hijos del producto de Adán y Eva. Por voluntad de Jehová ha adquirido varón, dice, ¿verdad? Entonces encontramos dos hermanos que son de los mismos padres, pero que los dos son sumamente diferentes. Encontramos que Caín, ¿verdad?, es labrador y Abel es pastor de ovejas. Pero Caín tenía envidia a Abel y por eso fue que mató a Abel. Pero el Señor le pregunta también, ¿verdad?, a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le dice, no sé, no tengo por qué saber dónde está él. Yo ya sabía que lo había matado, pero no quería saber qué opinaba Caín. Y es así como ocurre otra tragedia también dentro de la familia de Adán y Eva. Sin embargo, Dios pone el sello de cubrir y guardar a Caín para que en el camino no le pase nada por ser hijos de Adán y Eva. Muchas gracias. Continuando con el relato del libro de Génesis, hablaremos sobre el diluvio. Este relato lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 9, hasta Génesis capítulo 8. El relato comienza hablando sobre Noé, a quien es descrito como un hombre justo entre la gente de ese tiempo. Y también el relato de Génesis habla sobre que Noé anduvo siempre fielmente con Dios. Esto es muy importante hacerlo notar para describir el carácter y la personalidad de Noé, no solo con las personas de su tiempo, sino que también ante Jehová. Noé tuvo 3 hijos, estos son Sem, Cam y Jafet. Ante la corrupción y violencia que se vivía en ese tiempo, Dios comparte con Noé sus planes de destruir a toda la humanidad. Génesis nos dice que Dios le da las instrucciones a Noé para que construya un arca. Esto con el fin de que Noé y su familia y los animales que luego entrarán al arca sean salvos ante el eminente diluvio. Pero gente le dice a Noé que construya el arca, sino que también le da detalles y especificaciones de las medidas y los materiales con los que el arca debe ser construida. Jehová comparte con Noé el plan de destruir a todo ser viviente sobre la tierra de un diluvio que enviará. Y le recalca que todo lo que existe sobre la tierra morirá. Jehová le dice a Noé que con él hará un pacto. Y este pacto no será con Noé únicamente, sino que también con su familia. Y le dice que deben entrar al arca él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Jehová le dice a Noé que dentro del arca deben de entrar que serán salvos. La Biblia dice que Noé hizo todo conforme Jehová se lo había indicado. En el capítulo 7, Jehová le dice a Noé que entre al arca él y toda su familia, porque a él le ha visto como justo en su generación.
Sobre los animales que entrarán al arca, Jehová le indica a Noé que de todo animal limpio tome 7 parejas, pero de los animales que no son limpios, tome solo una pareja. De las aves del cielo, Jehová le indica que tome 7 parejas. En el capítulo 7, versículo 4, Dios le dice a Noé que dentro de 7 días él hará llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, recalcando que eliminará de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente y que los únicos que van a sobrevivir van a ser los que estén dentro del arca, o sea, Noé, su familia y los animales que Jehová le mandó. Cuando Noé tenía la edad de 600 años, el diluvio inició sobre la tierra. Noé, su familia y los animales. El capítulo 9 del versículo 1 al 17, el libro de Génesis nos habla sobre el pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Luego le dice que puede comer de todo lo que hay, pero únicamente les doy una advertencia, que no coman carne con vida, esto es la sangre, porque él demandará la sangre. Jehová establece un pacto con Noé y sus hijos, diciéndoles, aquí yo estableceré mi pacto con vosotros y con vuestras descendencias después de vosotros, y todo ser viviente que esté con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todos los animales de la tierra. Y en la declaración del pacto Jehová dice, no exterminaré toda carne con agua de diluvio, ni haré más diluvio para destruir la tierra. Luego Dios nos indica que habrá una señal del cielo, haciendo referencia al arco iris, y dice, mi arco pues sobre las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios dice que por medio del arco iris se recordará del pacto perpetuo entre él y los seres vivientes. En Génesis, el capítulo 9, versículo 18 al 28, podemos encontrar la historia de la embriaguez de Noé. La Biblia recuerda que los 3 hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Y ellos fueron los que llenaron toda la tierra. En el relato que nos llama la atención en este momento, describe que en una ocasión Noé se embriagó y estaba desnudo en medio de la tienda. Su hijo Cam fue quien lo descubrió. Y después de verlo desnudo, fue hasta donde sus hermanos, Sem y Jafet, para contarles que su padre se había embriagado y estaba desnudo, dormido en medio de la tienda. Entonces los hermanos Sem y Jafet toman la vestidura de su padre, la ponen sobre su hombro y dando la espalda, viendo hacia atrás, caminan hasta donde está su padre. Luego lo cubren y lo dejan reposar. Cuando Noé despierta de su embriaguez y se da cuenta de todo lo que ha sucedido, se enoja tanto, se molesta y dice esto sobre su hijo Cam. Maldito sea Cam, siervo de siervo será a sus hermanos. Luego de esto, Noé dice, bendito por Jehová sea Sem, y también declara una bendición para su hijo Jafet. Este capítulo 9 termina diciendo que vivió Noé 350 años después del diluvio y que el total de los años de Noé fueron 950 años y murió. Dios les bendiga. Continuamos con la exposición del capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Génesis. En el capítulo 10 podemos encontrar toda la genealogía de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Algo bien importante es que de Cam nacieron los cananeos y posteriormente los filisteos, que fueron enemigos de Israel en un tiempo futuro.
Asimismo, en el capítulo 11 podemos observar algo muy importante, y es que debido a que se habían multiplicado tanto los hijos de Noé con sus familias, que decidieron hacer una torre, la actitud conocida como la. Sin embargo, ellos dijeron, queremos ser famosos, queremos ser importantes y queremos llegar hasta el cielo. Dios no le pareció esa idea, por lo que hizo una confusión de las lenguas de todos estos habitantes de la tierra conocida. En ese momento todos hablaban una misma lengua, pero a raíz de esta confusión fueron dispersados y no se pudieron entender, por lo tanto ya no pudieron continuar con la edificación de la Torre de Babel. Otro punto importante en el libro de Génesis, en el capítulo 11, pues vemos que de la descendencia de Sem nace alguien bien importante para todos en esta Biblia. Y es que nace Abraham, que posteriormente fue llamado Abraham, el padre de la fe. Y por él estamos, ustedes y yo también estamos acá, conociendo las promesas del Señor. Así que como grupo número 2, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que haya sido de mucha ayuda y bendición. Dios les bendiga. Listo. Muchas gracias al equipo número 2 por la exposición. Realmente debemos tener bien claro que de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 2 se nos cuentan la historia de la humanidad, que como bien hablábamos las clases pasadas tienen muchas preguntas. Hay muchas preguntas, como el tema de los gigantes, que no podríamos dar una respuesta exacta a qué se refiere la Biblia con los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Si eran ángeles, como hay muchas hipótesis de que los ángeles caídos se metieron con las humanas y de ahí nacieron los gigantes, pero no podemos decir es así porque pues al final no tenemos muy claro a qué hacía referencia la Biblia acerca de todo esto. Pero lo que sí es claro es que de Génesis capítulo 1 al Génesis 11 hay una historia general del relato de la humanidad. Y de Génesis capítulo 12 en adelante se nos cuenta la historia de, de ya de una nación llamada Israel. Entonces, es bien interesante poder a la hora de leer la palabra pues leerla bajo este contexto de de qué nos está hablando cada porción de ella. Muchas gracias, equipo. Gracias, hermanos, por atender a la clase del día de hoy. Con la ayuda del Señor, nos vemos dentro de 8 días en nuestra última clase. No olviden ver los videos. No olviden que tienen hasta medianoche para presentar el examen número 1 y no se cuelguen los trabajos, para que podamos seguir avanzando en esta clase. Quiero darle el privilegio al hermano Abner para que nos dirija en oración para quedar despedidos. Ok, hermano, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta linda clase que hemos tenido. Gracias por los hermanos que han expuesto. Hemos aprendido bastante. Bendícelos, Señor, y a los hermanos que también estamos acá reunidos fielmente cada lunes. Danos fuerza, danos siempre esa ayuda económica, danos salud, siempre danos esa fuerza y la sabiduría para poder comprender cada tema desarrollado en este estudio teológico. Bendice a nuestra hermana, fortalécele, dale esa fuerza para que siempre pueda tener esa facilidad de enseñar tu palabra. Señor, queremos descansar y renovar fuerza y que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de los que estamos en este lugar y que podamos siempre también transmitir tu amor y reflejar que somos hijos tuyos, Señor, que podamos también poder hablar de ti, poder dar buen testimonio. Gracias, Señor, por este bonito tiempo.
guárdanos y danos un buen descanso. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Feliz semana. Amén. Feliz noche. Amén. Hoy no va a tomar, hoy no va a tomar la foto. ¿Va? Ay, se me había olvidado. Bueno, voy a tomarla rápido, aunque algunos de ustedes ya se fueron. Ahí regálenme un minutito. Ya dejaron la materia. Listo, vamos. 3. Hermano, yo estoy en oscuro porque voy manejando, pero Bueno, aquí va. ahí en las tinieblas, hermano, no se preocupe. A ver, voy con otra. Listo, ahora sí. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Sí. Dios te bendiga.